Durante las décadas del 1920 y 1930 ya aparecían las primeras personas que afirmaban escuchar voces extrañas en el espectro radial. Y poco después, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, radiooperadores en bases militares suecas y noruegas decían oír voces frías entrometidas entre el ruido blanco de las frecuencias. La historia lo registró tan bien que se sabe que en un principio pensaron que eran soldados nazis en las cercanías, pero resulta que la lengua que hablaban esas voces inquietantes era local. Y no fue sino hasta el verano del año 1959 que el fenómeno finalmente eclipsó. Fredrik Jürgenson, un cantante de ópera y cinematógrafo sueco, usaba su entonces sofisticado magnetófono para grabar el cantar de los pájaros, pero lo que en su lugar registró perseguiría al hombre por siempre. La voz de su madre hacía años difunta que lo llamaba suplicante. Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Emergió del parlante. Desde entonces, miles de parapsicólogos en todo el mundo se han lanzado a grabar las voces de los muertos. A este fenómeno se le llama psicofonía, y sea charlatanería, fenómenos sumamente extraños o un medio para escuchar el eco de entidades espectrales, el hecho es que son capaces de causar un profundo desasosiego. Tú mismo o tú misma puedes intentarlo si te atreves, pero ahora haremos un repaso de las grabaciones más espectaculares de esta naturaleza. Estas son las 7 psicofonías más aterradoras jamás grabadas. Número 7. El número 7 es bastante especial porque fue un sonido captado por un contestador automático. El problema no es este, el problema es cómo sucedió. De improviso, el aparato se puso en marcha por sí solo. Lo que a primeras vistas parecía un extraño fallo mecánico tomó un derrotero muy angustiante. La señora de la casa se percató del problema. No hubo ningún llamado, pero el aparato tenía un mensaje. Escucharlo fue la cosa más aterradora de su vida, porque no solo había una voz que reconoció como la de su difunta abuela, sino que exclamaba una palabra 3 veces: Furcia. Esto se hace especialmente desagradable si quienes no somos oriundos de esa región nos enteramos que furcia es una manera despectiva de decir prostituta o puta. Aquí está. Furcia, Furcia, Furcia. Furcia, Furcia, Furcia. Número 6. Esta psicofonía viene de España. Fue registrada por el doctor Sinesio Darnell, considerado una de las más grandes eminencias del mundo en este tema. Este ejemplar es tal vez una de las mejores y más perfectas grabaciones que existen de este tipo. Y de más está decir que hiela la sangre porque más allá del tono de suplicio en la espectral voz, enerva la imaginación. El doctor Darnell preguntó en una localidad donde anteriormente se había obtenido excelentes psicofonías, ¿cuál es el origen de las voces que se oyen durante estas grabaciones? Para su terrible sorpresa, recibió una respuesta que saltó apenas analizó la cinta. Escúchenla.
Número 5. Esta psicofonía fue captada en una ubicación mundialmente famosa, el domicilio de la calle Real número 5, mejor conocida como la Casa de las Caras de Belmes, donde se dice que ha ocurrido y ocurren algunos de los fenómenos paranormales mejor registrados de la historia. Caras espectrales y de aspecto enfermizo aparecen en las paredes, y por la claridad que tienen no hay quien se atreva a decir, por escéptico que sea, que son producto del azar de la humedad. Por supuesto, no sorprendió a nadie que este lugar haya dado una psicofonía, una además tan tenebrosamente clara que pareciera como si una persona hubiera hablado directamente al aparato de grabación que se dejó durante horas a oscuras en una de las habitaciones. Grabadora que pareció captar la parte más desagradable de una frase que no se alcanza a oír toda. Número 4. De todas las psicofonías grabadas, esta es una de las más horribles. No tanto por el mensaje que ya se las trae, sino por la desgañitada y desagradabilísima voz que emerge. El toque amenazante que tiene es solo el principio. Esta es además una de las muestras más polémicas y raras, porque el mensaje es largo. Sin embargo, el 95% del mismo no se entiende, o cuando menos es muy difícil de comprender. Quizá alguien en la audiencia pueda sacar una palabra o dos en limpio. Mientras tanto, presten especial atención a la terrible frase que se puede hilar al final. Número 3. El número 3 se queda con ese lugar no solo porque es una psicofonía que se hizo mundialmente famosa, sino porque en lo inusual de la grabación reside lo inquietante. Fue tomada en Estados Unidos, en una locación supuestamente maldita por un grupo amateur de investigadores paranormales. No tenían la misión de captar una psicofonía, por lo que ésta se registró gracias al sonido de la cámara, justo cuando revisaban el interior de algo que parece un antiguo y enorme horno. Cuando pusieron el material en la computadora, se dieron cuenta, gracias al registro del audio, primero de la voz profunda y horrorosa que les hablaba sin que se dieran cuenta, seguido de un ronquido de cerdo, y segundo, de una imagen muy extraña que después emergió desde lo más profundo y oscuro del inquietante receptáculo, quizá a raíz de una desagradabilísima coincidencia o quizá una manifestación maligna y simbólica en la oscuridad. Número 2. Hay una razón por la que esta psicofonía ocupa el segundo lugar. Cada voz causa más zozobra que la anterior. Es una espiral descendente que nos trae hasta acá. Quizá lo horrenda que esta es sea superado solo por su impactante claridad y muy en especial por la terrible tristeza que deja entrever. Casi podemos imaginarlo resonando en una habitación oscura. Fue tomada en el Palacio de Linares,
empezado a construir en el año 1877 y finalizado en 1900. Fue pensado como un lugar de emergencia para abastecer de alimento a la ciudad en caso de alguna escasez. Lamentablemente, estaba destinado a pasar a la posteridad como un sitio lleno de leyendas paranormales que finalmente eclipsaron con esta horrible psicofonía, tomada una madrugada del año 1990. Número 1. El primer lugar lo ocupan dos psicofonías legendarias que sorpresivamente reciben el mismo nombre en inglés y en español. Quizás sean azares del destino, pero para psicólogos anglosajones y sus pares en la órbita de habla hispana, consideran su propia muestra como la psicofonía más aterradora jamás tomada. Tú serás el juez. Determinarás cuál te parece peor. Labor que te voy adelantando no es fácil. Escucharlas puede producirte mucha angustia y te advierto que tras ello, la oscuridad difícilmente volverá a ser lo mismo para ti. Primero que nada, huelga decir que se debe tener características muy especiales para ocupar este primer puesto. Característica que ambas psicofonías que quedan cabeza a cabeza en esta lista comparten casi de manera idéntica. Y es que no se tratan de una simple voz, se tratan de registros terriblemente caóticos y largos que solo pueden ser descritos como un pandemonio o quizá como un pedazo de infierno capturado en audio. El primero es cortesía del fallecido profesor Germán de Argumosa, por lejos el experto más grande en temas de psicofonías en el mundo mientras estuvo con nosotros. Se dice que es tan abominable que no se la dejaba escuchar a cualquiera, y a quienes se lo permitía nada más les mostraba los primeros 2 o 3 minutos. Solo a unos pocos les mostró la grabación completa, que por increíble que parezca, dura nada menos que 10 minutos. Y aun cuando estos personajes fueron cuidadosamente seleccionados por el profesor, se reporta que todos quedaron visiblemente afectados. Fue tomada en el sótano de una casa. En internet se pueden conseguir 4 minutos. Escucha parte de ello.
Habrás escuchado que en determinado momento hay una voz que exclama «me ahogo», seguido de varios gemidos. Resulta que uno de los presentes, junto al doctor de Argumosa, se llamaba Juan y murió 3 meses después. La autopsia reveló que la causa fue asfixia. La otra psicofonía fue tomada en el año 2007. El equipo Central New York Ghost Hunters fue invitado por los dueños de un hotel en Nueva York. Ellos pidieron absoluta reserva. Los acomodaron un fin de semana y les indicaron el lugar que, según ellos, presentaba serios problemas. La edificación, construida en el siglo XIX, supuestamente tiene un amplio historial. Los expertos fueron con cámaras y equipo sofisticado. Consiguieron cosas interesantes, pero de lejos, la sorpresa más terrible vino en la forma de una psicofonía. Una grabación capturada por un equipo que se dejó encendido devolvió un resultado absolutamente siniestro. Helo aquí. Si quieres escucharlo completo, simplemente sigue el link en la descripción del video. De resto, has de saber que tú misma o tú mismo, armado de tu propio equipo y un programa de audio que te permita analizar algún movimiento en las frecuencias, puedes tratar de capturar tu propia psicofonía. Pero acepta un consejo de sentido común de mi parte. Por tu salud mental, no lo hagas en tu propia casa.